Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tenemos review completo de la MacBook Pro de 16 pulgadas en la edición 2023. Vamos a comenzar. Recuerda que en lo general hay tres opciones de compra que Apple ofrece a los usuarios. Las dos primeras versiones tienen el procesador Apple M2 Pro en una configuración de 12 núcleos y la GPU de 19 núcleos, 16 GB de memoria unificada y 512 GB para el modelo base, 1 TB para el modelo intermedio, que es precisamente el que voy a estar probando, aunque en ambos casos recuerda que podrías configurarlas para aumentar la RAM, aumentar el almacenamiento e incluso aumentar de pronto algunos núcleos, pero eso ya tiene un costo extra. En este caso estaré probando la edición que cuesta 59,999 pesos. La edición base tiene un precio de 54,999. En pantalla vas viendo los precios de referencia convertidos a dólares, nada más para que tengas una idea, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Y finalmente la edición más avanzada en su configuración básica cuesta 79,999 en una configuración con GPU de 38 núcleos, con 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Ese más o menos es un resumen breve de la disponibilidad de precios, pero también para que sepas cuál es el modelo que vamos a estar probando en este video. Recuerda que las puedes adquirir en la tienda oficial de Apple, tanto en línea como física, y en tiendas departamentales, así que no está complicada su adquisición en términos de distribución. Por ahora, vámonos a empezar punto por punto. El diseño definitivamente que es lo que uno esperaría de un producto de Apple. Tenemos una sensación muy premium en la mano debido a que utilizan aluminio por todos lados, no solamente en la tapa exterior, que por cierto será la zona donde tradicionalmente colocan la manzana. En la parte de abajo tenemos en relieve el nombre de esta computadora, en las cuatro esquinas goma para evitar deslizamientos accidentales y por supuesto tenemos diversos tornillos a lo largo de toda esta tapa, aunque no es un dispositivo al que le puedas actualizar el almacenamiento o alguna pieza interna con facilidad. En esta parte de atrás tenemos las salidas de aire porque sí tiene ventilador, aunque yo me había confundido y te había dicho que no en el unboxing, me parece, pero sí tiene rejillas, aunque es un ventilador ultra silencioso y prácticamente nunca se va a usar si haces actividades sencillas. Si haces actividades que requieren de más procesado, sí se va a usar, pero ni siquiera se escucha, no se nota que tiene un ventilador. Como podrás notar, tenemos esquinas redondeadas y en general es una computadora muy cómoda de sostener y que además sí se puede abrir con una sola mano sin la necesidad de sostener la tapa, que es algo muy útil y cómodo. Con respecto a la apertura máxima, fíjate que en este caso no logra llegar hasta 180, de hecho su apertura está bastante corta comparado con lo que podríamos encontrar en algunos otros equipos, así que dependiendo de tu tipo de usuario esto podría ser considerado un punto débil. Personalmente no me afecta, pero sí puede haber algunos otros usuarios que prefieran abrir por completo su equipo. Ya abierta, vale la pena destacar que no estamos hablando de una pantalla táctil y a pesar de que cuenta con esquinas redondeadas que hacen que se adapte muy bien a la forma del cuerpo de la computadora, el hecho de tener un notch por aquí, sin duda alguna que es de lo más polémico y de lo más feo probablemente de este equipo. En toda esta parte interna también tenemos el metal predominando. La distribución del teclado es muy amigable, muy familiar, no se siente que tengas problemas al momento de estar escribiendo. Tenemos, por cierto, un Touch ID en la esquina superior derecha, de lo que hablaremos un poquito más adelante, pero por ahora debo decirte que el recorrido de las teclas es lo suficientemente bueno para mantener una buena escritura. Por supuesto que es un teclado retroiluminado que incluso cuenta con un sensor de brillo automático para poder irse adaptando al ambiente. Las teclas de función especial le dan prioridad a la acción rápida representada por el icono y la única tecla en forma de interruptor es la tecla de mayúsculas, que por supuesto tiene un pequeño LED indicador en color verde. Personalmente el teclado me parece de muy buena calidad, pero lo que más disfruto de esta computadora es el trackpad enorme que tiene. La gran mayoría de computadoras llegan con un trackpad alrededor de 5 pulgadas. Este trackpad sobrepasa las 7 pulgadas, alrededor de 7.3 para ser exactos, entonces es un trackpad demasiado grande que de alguna manera compensa el hecho de que la pantalla no es táctil. Aunque definitivamente
Nuevamente, si me preguntaran, a mí me encantaría tener una pantalla táctil aquí, pero los planes de Apple son distintos y es probable que veamos una MacBook con pantalla táctil hasta que logren prácticamente la fusión entre el iPad y la Mac. Por ahora, lo bueno es que podemos disfrutar de este enorme trackpad compatible con una gran cantidad de gestos, compatible también con diferentes modos de presión y también nos da retroalimentación áptica como con un pequeño motor de vibración para algunas otras interacciones. Así que es un trackpad espectacular. Eso sí, debo decir que no es una computadora ligera, para eso está la MacBook Air, pero en este caso tiene un peso de 2.15 kilogramos, aunque evidentemente si hablamos de potencia, batería y otros apartados, termina siendo una computadora ligera. Pero si quieres lo más ligero posible, sin duda deberías buscar una MacBook Air. Además, el hecho de ser de 16 pulgadas hace que quepa exacto en algunas mochilas. En otras mochilas probablemente ya no va a caber. Ahí depende de la mochila, obviamente, pero al menos en todas las mochilas que yo tengo todavía cabe, solo que al extremo, al límite. Pasemos a hablar de la pantalla, que sin lugar a dudas es uno de los apartados más espectaculares de este dispositivo, no solo por su tamaño, que llega hasta las 16 pulgadas, para ser exactos 16.2 pulgadas, con una resolución muy elevada de 3456 por 2234 píxeles, logrando una densidad de 254, que para un dispositivo que no se visualiza tan cerca como un celular, definitivamente que es una densidad de píxeles altísima, así que vas a poder ver todos los detalles y también hay que notar que es una pantalla que Apple denomina XDR con rango dinámico extremo. Esto quiere decir que logra un brillo muy elevado para representar muy bien todas esas zonas iluminadas en pantalla, teniendo un pico de 1600 nits. Obviamente esto solo cuando estás visualizando algún contenido HDR, pero definitivamente es una pantalla que se disfruta muchísimo, tanto con el brillo más alto como con el brillo mínimo. La visualización es muy buena, incluso en ambientes muy iluminados. A pesar de que no es una pantalla con un acabado mate, sí tiene un tratamiento antirreflejos para tener la mejor visualización posible y definitivamente sí es algo que llegas a disfrutar. Además, tiene la tecnología que Apple denominó ProMotion, que no es más que una tasa de actualización de 120 Hz. Aquí lo destacable, obviamente, es que pueda llegar hasta 120 con esta resolución y estos niveles de brillo, así que es una pantalla muy buena, que si algo le podríamos pedir sería únicamente que fuera una pantalla táctil. El resto de aspectos son simplemente excelentes, tanto en color como en contraste. También va a ser algo muy bueno, a pesar de que estamos hablando de una pantalla IPS y no de una pantalla OLED. Hablemos ahora brevemente del sonido, porque encontraremos dos altavoces en formato general, digamos, izquierda y derecha, pero dentro en realidad son 6 altavoces los que encontraremos en total, porque reparten algunas frecuencias graves para ciertos altavoces, otras frecuencias agudas para otros altavoces, para que en general nos dé una experiencia bastante clara y nítida de todo el sonido. Obviamente no al mismo nivel de tener bocinas externas o algo así, pero sí es capaz de darnos una presencia de graves suficientemente buena, un volumen también bueno y un sonido, como te digo, bastante nítido. Escuchemos una pequeña prueba, aunque recuerda que no es lo mismo escucharlo en vivo. Como te das cuenta, el sonido es espectacular. Hablando de una laptop, sin lugar a dudas es un sonido demasiado bueno que desafortunadamente no viene tan bien complementado en software, aunque eso es ponerse quisquilloso porque realmente no es tan necesario cambiar algún ajuste de ecualización o algo así. Ya la laptop por sí misma suena muy buena, pero en los ajustes de sonido no encontramos algo muy avanzado que digamos. Ahora estás escuchando un audio grabado directamente con los micrófonos de esta Mac, que por cierto son 3 micrófonos en total los que Apple ha decidido integrar en este dispositivo y tienen una tecnología que Apple ha denominado beamforming direccional, es decir, que lo que esté en otra dirección no va a ser tan captado por estos micrófonos. En este caso estoy en un entorno súper silencioso, que sería el entorno ideal para capturar audio en esta computadora. Los micrófonos están muy bien escondidos, que prácticamente pasan desapercibidos, pero al parecer estarán en una zona similar a donde se encuentran los altavoces. Sin lugar a dudas, también los micrófonos nos ofrecen una muy buena calidad.
Hablemos ahora de la cámara, que es Full HD, está colocada en este feo notch que ya te había comentado. Ahí mismo tenemos un pequeño LED indicador que nos ayudará a saber cuando esta cámara está activa o no. En términos de calidad, aquí mismo estás viendo el resultado. En este momento estoy al lado de una ventana donde ingresa una luz considerablemente alta, aunque ya no está el sol tan intenso. Entonces creo que el resultado es bueno. Principalmente estas cámaras son para videollamadas y para eso creo que sale bien. Ahora estoy en interiores a contraluz, es un entorno muy complicado y creo que lo resuelve bastante bien. Sí se ve esta iluminación, pero no se llega a quemar por completo y mi rostro se sigue viendo claro. Se logra notar un pequeño tratamiento en la reducción de ruido, sobre todo porque vas a notar que ya no se distingue tanto mi barba, porque la computadora trata de reducir el ruido y granulado que se pueda llegar a generar para que la toma se vea lo más limpia posible, aunque ya pierde ciertas texturas, pero creo que es un tratamiento considerablemente bueno para estos entornos donde la iluminación es difícil. Finalmente vine a un entorno más oscuro y obviamente aquí batalla un poquito más, pero sigue saliendo considerablemente bien. Creo que este es uno de los puntos que agradezco, porque hay otros fabricantes que ponen cámaras demasiado sencillas, incluso en dispositivos de este rango de precio, pero aquí tenemos la particularidad de tener el notch. Obviamente en una laptop es complicado colocar un sensor de tanta calidad teniendo unos marcos tan recortados. Por eso es que Apple ha decidido tener este notch que se ve feo, pero que como beneficio nos trae una cámara de buena calidad. No es al mismo nivel de un celular, pero por lo menos nos da una calidad suficientemente buena para videollamadas. Vámonos a hablar del software que tenemos y como no podría ser de otra manera, al ser Mac, tenemos Mac OS como sistema operativo en su versión más reciente y evidentemente si vienes de Windows y pasas a Mac habrá una curva de aprendizaje, pero en realidad es un sistema operativo bastante estable, muy sencillo, muy funcional. De hecho, te podría dar la sensación de demasiada simplicidad si vienes acostumbrado a muchas opciones o muchas cosas avanzadas o algo así. Pero en general el soporte para aplicaciones está muy extendido y lo que más me gusta de Mac son sus aplicaciones del sistema, sobre todo refiriéndome a GarageBand, iMovie, Keynote, Numbers, Pages. Todas estas aplicaciones la verdad es que te pueden llegar a dar una experiencia suficientemente buena para empezar a crear música, para empezar a hacer algunos videos y manejar presentaciones, documentos, hojas de cálculo y sin necesidad de pagar algo extra. Además, por supuesto, recibirán muchas actualizaciones que les permitirán incluir las opciones más recientes, porque Apple es un fabricante que generalmente suele actualizar su sistema todos los años agregando nuevas y nuevas opciones. Entonces creo que donde más se puede llegar a diferenciar de Windows sería en sus aplicaciones preinstaladas, que son de mucha calidad, pero al mismo tiempo es un sistema un poquito más cerrado que si tienes un celular Android, por ejemplo, no va a convivir tan fácilmente. A través de las opciones del sistema puedes tener algunos enfoques como no molestar para bloquear notificaciones y agregar diversos filtros. También podrías tener algún enfoque de juegos para que al momento de que ejecutes algún contenido de este estilo, también las notificaciones no te estén molestando. Y algo que es interesante es el tiempo en pantalla, que de hecho viene sincronizado con todos tus dispositivos de Apple, así que puedes ponerte límites también aquí dentro de Mac para que no te vuelvas un adicto al trabajo. También podrías tener algunas restricciones para ciertas aplicaciones, para comunicación o incluso para contenido. Entonces en este sentido creo que la experiencia sí está bastante avanzada, y por supuesto que en funciones de ecosistema también tendremos algo muy avanzado, porque desde el iPhone puedes enviar y recibir documentos, fotografías y todo tipo de archivos a través de AirDrop, y de igual manera podrías utilizar el iPad como un monitor externo sin ningún tipo de problema, así que la interacción ahí está considerablemente avanzada. Pasemos a hablar de la conectividad, porque este es uno de los aspectos donde más ha mejorado con respecto a generaciones pasadas. Tenemos una salida HDMI compatible con monitores de alta resolución y también con una tasa de actualización muy elevada. Tenemos aquí un puerto Thunderbolt 4 USB-C y tenemos slot para tarjetas SD. Esto es algo que me encanta, porque si vas a utilizar este equipo para editar video, editar fotografías, pues la transferencia de todo tu contenido puede ser mucho más fácil. En el otro costado tenemos el conector MagSafe para cargar el equipo. Tenemos otros dos puertos Thunderbolt 4 USB-C que tienen una velocidad altísima, así que puedes conectarle todo tipo de adaptadores para extender y multiplicar también los puertos. Y finalmente el jack de 3.5 milímetros, que no puede faltar. Afortunadamente aquí todavía no lo han quitado. Y afortunadamente también es compatible con redes Wi-Fi 6E, así que puedes disfrutar de la máxima velocidad de transmisión de datos de forma inalámbrica, y también tiene Bluetooth 5.3. Entonces definitivamente la experiencia es muy buena con todo lo que tiene que ver con conectividad. No he tenido
tenido ningún tipo de problema con respecto a la señal o algo así. Simplemente lo que sí me gustaría es que tuviera una conectividad un poco más sencilla con dispositivos que no son de Apple, ya que aquí el sistema se siente mucho más cerrado. La conectividad con equipos de Apple es excelente y perfecta, pero si tienes un celular Android o una laptop Windows, puede que la convivencia no sea tan fácil. Pasemos a hablar de seguridad y por supuesto vamos a verificar qué tal está el funcionamiento del lector de huellas, que como te dije hace un momento está ubicado en la esquina superior derecha. Esta es la tercera huella que estoy registrando y de hecho ese es el número máximo de huellas que puedes registrar, a diferencia de otros dispositivos con lector de huellas que te dejan 5, o en computadoras incluso he visto dispositivos que te dejan más de 5 registros. Entonces aquí no está tan avanzada la experiencia en términos de número de huellas, pero creo que será mucho más seguro tener solo 3 registros, por lo menos hablando de la computadora. De hecho, en este caso es curioso porque normalmente en laptops Windows, desde encender la computadora ya está leyendo tu huella para que en cuanto termine de arrancar el sistema, la computadora inicie tu sesión. Sin embargo, en Mac las cosas son distintas. Seguramente por un tema de seguridad, cuando enciendes la computadora todavía tienes que poner tu PIN o tu contraseña y después ya inicia la sesión. De paso, vamos a ver cuánto tiempo tarda en encender. Estoy presionando el botón en este momento y ya inició el arranque del sistema. Siempre emite un sonido bastante agradable al momento de pulsar el botón. De hecho, cuando tienes cerrado el equipo y lo abres, inmediatamente se enciende. Ese es algo que me molesta un poquito. 13 segundos en arrancar, la verdad es que es muy veloz. Y después de poner el PIN, le toma todavía otros segundos más para finalmente arrancar todo el sistema. Pero la verdad es que la experiencia es buena. Después de la primera vez que ya pusiste tu clave, ahora sí, si suspendes esta computadora, la próxima vez que la quieras desbloquear, ya puedes utilizar tu huella. Entonces, si sueles apagar seguido tu computadora o cada vez que la vas a ocupar la apagas, de todos modos siempre tienes que poner el PIN y termina siendo un poco menos útil el lector de huellas para despertarla. Sin embargo, también se puede utilizar el Touch ID para autorizar alguna compra en la Apple Store o para rellenar automáticamente tus contraseñas, ya que cuenta con el llavero de iCloud. Entonces simplemente pones tu huella y automáticamente va a rellenar los campos. Ese es un apartado que me gusta muchísimo. Por supuesto que también puedes crear diversos usuarios, y algo de lo que más me gusta también en este dispositivo es que tienes el Firebolt, que encripta absolutamente todo lo que está en el disco, y de verdad tienes un nivel de seguridad bastante avanzado. En este sentido creo que sí es muy superior la experiencia que ofrece una Mac comparado con una laptop Windows, ya que incluso si la llegas a perder cuenta con la función de localizar la Mac, y al estar todo encriptado, por más que la quieran restablecer, no van a poder acceder a tu información. Entonces creo que la experiencia sí se siente mucho más segura aquí. Lo que no encontraremos será Face ID o reconocimiento facial, y es extraño porque tenemos un notch tan grande aquí que bien podrían poner, yo creo, un sistema de detección facial, pero en este caso se limitan únicamente al Touch ID. Pasamos a hablar ahora de la batería, y en este caso de verdad es lo más espectacular que podrás encontrar en una laptop en la actualidad. Y al decir lo más espectacular, realmente es una diferencia abismal entre lo que dura una laptop Windows y esta Mac. En mi prueba de drenado extremo generalmente ejecuto esta aplicación que hace múltiples cálculos con el procesador, utilizando prácticamente toda la potencia. Esto lo dejo corriendo en segundo plano, mientras en primer plano empiezo a reproducir videos en YouTube. Haciendo esta acción, esta computadora llegó a 7 horas con 48 minutos para que se descargara por completo. En computadoras Windows he hecho la prueba y no llegan ni a 2 horas para descargar el 50%. Entonces estarían lejos de llegar a 4 horas siquiera para descargar su 100%. Así que la diferencia es bastante grande en este dispositivo, que tiene una batería muy grande que dura muy bien. Y esto fue poniéndole una prueba exigente. Si le vas a dar un uso mucho más sencillo, va a durar todavía mucho más tiempo. Entonces definitivamente la batería dura muchísimo. Y no es nada más porque sea una batería enorme, sino por el procesador de Apple, que es de una arquitectura completamente diferente a lo que usa actualmente Intel y AMD en el lado de Windows. Así que este cambio de arquitectura a la batería le vino fenomenal. Aquí en la configuración de batería también puedes ver el estado actual de su condición para que veas la capacidad máxima, y por supuesto tiene carga optimizada para que aprenda más o menos cómo la estás utilizando, y si sueles tenerla enchufada a la corriente por mucho tiempo se va a bloquear al 80%, aunque de cualquier manera va a seguir cargando
hasta llegar al 100, pero lo va a hacer de forma lenta. Por eso me gustaría que tuviera tanto bloqueo de carga como carga optimizada, pero en este caso solamente tiene carga optimizada. Sin embargo, algo de lo que más me gusta de este equipo es que sin que la tengas conectada a la corriente te va a dar el mismo desempeño, a diferencia de lo que vemos en Windows, donde sí necesitas conectarlas a la corriente para tener la máxima potencia posible. Entonces la batería realmente se disfruta demasiado. El cargador, debo decir que no es exageradamente compacto, pero lo que sí me gusta es que sea capaz de guardar precisamente sus conectores, e incluso puedes quitar esta pieza para conectar algún otro cable y extenderlo aún más, o también para evitar que estorbe demasiado en los contactos. Sin embargo, sí se debe comprar por separado la otra pieza de cable. Viendo la tecnología actual de otros cargadores, sí me gustaría que Apple fuera capaz de darnos en este modelo Pro un cargador aún más compacto con la misma potencia. Aún así, se agradece que tenga USB-C de este lado. La carga es considerablemente rápida, sobre todo en la primera etapa. En 15 minutos que la conecté, me recuperó 27% de energía. En 30 minutos ya había llegado a 54% y después se pone un poco más lenta, así que en 45 minutos llegó hasta 76%, en 60 minutos 88% y en 1 hora con 10 minutos ya tenía el 94% de la batería. Solo que después se pone mucho más lenta la carga, terminando hasta el 100 en 1 hora con 46 minutos. Sin embargo, viendo todo el tiempo que dura la batería, creo que la carga es considerablemente rápida y la experiencia es muy buena. Vámonos ahora a nuestra prueba de apertura de aplicaciones. Recuerda que tenemos el procesador Apple M2 Pro y en este caso tenemos las primeras aplicaciones muy sencillas, por eso ves que abren muy rápido. Vamos a ver en esta etapa dónde son aplicaciones más complejas qué tan rápido llega a abrir, que de verdad siento la experiencia muy fluida. En este caso ya estoy en la última aplicación y realmente se sintió muy veloz. 2 segundos en promedio en abrir cada aplicación, incluyendo las aplicaciones más complejas. Realmente se siente una experiencia demasiado fluida y demasiado veloz. Ahora fíjate, tenemos varias pestañas del navegador abiertas y todo está en ejecución en este momento. Puedo intercambiarme entre ellas sin ningún tipo de problema y de hecho tengo todavía abiertas las demás aplicaciones que ya habíamos ejecutado. Déjame descargar y abrir algunos otros documentos para que todo vaya ejecutándose en tiempo real. Aquí por ejemplo ya tenemos un pequeño documento, también tenemos ya abiertas unas tablas con algo de información. Ahora vamos a descargar una de las presentaciones que tenemos creadas también y todo se está ejecutando sin mayor complicación. Por supuesto, todavía no son documentos tan complejos y en este caso fíjate que absolutamente todo se está ejecutando de manera perfecta. Vamos a abrir ahora una fotografía por aquí que fíjate que estábamos editando. También ya tengo abierto aquí un documento en Photoshop que tiene múltiples capas, como podrás notar. Entonces ya son varias cosas las que tenemos aquí en ejecución y todavía la computadora sigue manteniendo un muy buen desempeño, como puedes notar. Incluso todas las animaciones del sistema y absolutamente todo se ve súper fluido. Aún teniendo todo esto abierto, volvamos al navegador web para ver si todo sigue en ejecución y como te darás cuenta el desempeño se mantiene muy bueno y nota también que tenemos la computadora desconectada de la corriente. Entonces la verdad es que sí puedes mantener un trabajo bastante fluido sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a probar qué tal le va exportando un video. En este caso voy a usar Adobe Premiere, pero estoy casi seguro que si utilizas Final Cut el rendimiento podría ser todavía superior. Entonces fíjate, el flujo de trabajo luce muy bien. Son videos grabados en 4K a 30 fotogramas por segundo, 1 minuto en total uniendo 4 clips. Vamos a ver cuánto tarda en exportar. Recuerda que tenemos la computadora desconectada de la corriente y ahora sí, 3, 2, 1 y vamos a ver cuánto llega a tardar. Ya está, tardó unos 36 segundos, así que en este caso no luce tan potente en GPU, aunque obviamente hay que considerar también que no va a consumir prácticamente nada de energía comparado con GPUs dedicadas que podríamos llegar a ver en Windows. Entonces ahí también va a depender mucho del tipo de usuario que seas. La ventaja aquí es que mantiene el mismo desempeño aún estando desconectada. Y de hecho en este caso teníamos abiertas todas las demás aplicaciones, entonces para la siguiente prueba vamos a cerrar absolutamente todo y ahora haremos exactamente la misma tarea
idea, pero desde iMovie, que es un editor gratuito que ya trae la Mac, optimizado obviamente para estos procesadores. El entorno de trabajo luce ligeramente más fluido, como te darás cuenta, aunque en este caso, al momento de ponerlo a exportar, dice que primero debe terminar otros procesos que está realizando. Posiblemente está tratando de optimizar el contenido para que mientras vas editando vaya avanzando en este proceso. Vamos a ver si ya nos permite. Ya está. Ahora sí, vamos a ponerlo a exportar en 4K y vamos a ver cómo le va. Ya inició el procesado y de hecho aquí está mostrando el progreso de una manera muy pequeñita, pero yo detengo esto en cuanto termine. De todos modos, parece que todavía va a la mitad. Creo que va a tardar lo mismo. Entonces, sinceramente, para editar video no creo que sea lo más poderoso. Creo que en este rango de precios sí podrás encontrar algo más poderoso, pero hay que considerar la duración de la batería. Entonces está a punto de terminar. Creo que tardó prácticamente lo mismo que tardó Premiere, así que no hay tanta diferencia. A ver, ahí estamos, ya está. Unos 35 segundos, así que insisto, no me parece lo más poderoso de la industria en este rango de precio al momento de trabajar ya en edición de video o también en algunos otros renderizados que requieran mucho poder en la GPU. Por supuesto, tampoco es una experiencia mala o lenta o algo así, pero sí habrá opciones más potentes en este rango de precio, pero también te consumirán más energía y si las usas desconectadas probablemente te den muy poco tiempo de trabajo. En cambio, aunque no tenemos tanta potencia aquí, lo que sí tenemos es excelente duración de batería y calentamiento prácticamente nulo comparado contra lo que veríamos en Windows. Depende de ti como usuario a qué le quieres dar más prioridad. Pero si eres más de benchmarks, tenemos aquí ya el resultado. En multinúcleo tuvo 14.830 y en un solo núcleo 1.653 en Cinebench. Creo que hablando específicamente de CPU, sí tenemos muy buena potencia por el precio y por el bajo consumo de energía. En GPU, como ya te lo anticipaba, la potencia no es tan elevada, pero sí tenemos muy bajo consumo de energía. Ya por último, hablemos de los juegos, porque en este apartado es donde Apple todavía tiene temas pendientes. Y es que a pesar de que ya han permitido la integración de los juegos de iPhone para aumentar un poquito su catálogo, realmente se sigue sintiendo una experiencia muy débil, sobre todo porque en este caso, por ejemplo, tienes la interfaz adaptada para utilizarse como interfaz táctil. Entonces, si quieres hacer algún gesto como para saltar, necesitas pulsar y deslizar hacia abajo. Entonces es bastante más complicado porque posiblemente varios desarrolladores simplemente adaptan sus aplicaciones, pero en realidad no van a adaptar la interfaz como para que se utilice con cursor. Entonces estos juegos sencillos los puedes ejecutar sin problemas y desafortunadamente el catálogo de juegos más avanzados no es tan completo como podríamos encontrar en Windows, aunque con la próxima actualización se supone que Apple ha mejorado mucho en este apartado para tener ahora sí un catálogo más extendido, pero esa actualización todavía va a tardar un poco más de tiempo en llegar. Por lo pronto el catálogo sí luce muy sencillo, con juegos básicos, sin demasiada complejidad gráfica. Fortnite es de los pocos juegos de renombre que sí está disponible, sin embargo, ya que están en conflicto con Apple, la última temporada en realidad no está y ponen un reclamo de Free Fortnite porque Apple de repente se pone muy exigente con todos estos juegos que deben estar en la App Store y este tipo de cosas. Afortunadamente en Mac sí puedes instalar juegos desde fuera de la App Store y en este caso la configuración predeterminada que nos da es 60 fotogramas por segundo con varios ajustes en calidad alta. Vamos a subir hasta 120 fotogramas por segundo manteniendo todos los ajustes como estaban y vamos a ver cómo le va. Y de hecho en este caso ni siquiera sabía, pero parece que en realidad nunca puedes jugar porque ya se quedó desactualizado en la temporada más reciente. Entonces no hay manera de jugar Fortnite tampoco. En este caso League of Legends ha sido uno de los pocos juegos que sí pude ejecutar. Evidentemente no es tan pesado todavía, al menos no en estas etapas básicas en las que yo podría jugarlo. En este caso muestra que está corriendo a 200 fotogramas por segundo más o menos. Entonces creo que podría llegar a tener buena potencia, pero todavía los desarrolladores no terminan de lanzar varios contenidos para esta computadora. Entonces definitivamente que no vamos a tener
tener una experiencia tan completa en el mundo de los videojuegos. Si esa es tu prioridad, creo que todavía Mac queda lejos de lo que te podrían otorgar algunos otros equipos con Windows. Aunque te repito, en este caso tenemos una excelente experiencia en cuanto a la batería específicamente. En este momento va a 174 fotogramas por segundo más o menos. Entonces, como todo juego, dependerá de su complejidad, pero personalmente creo que a Apple sí le falta mucho todavía si es que quiere de verdad lograr darle a los usuarios una experiencia completa en juegos. Sería de los pocos temas pendientes. Por el momento hemos llegado al final de este video. Si te gustó, ya sabes que puedes indicarlo y nosotros nos vemos la próxima.